armonía. Quisiera esta mañana hablar sobre un tema, sobre la unidad. Es un tema que he presentado en todas las iglesias que me ha tocado pastorear y creo que es el deseo de Dios para con su pueblo, que seamos un pueblo unido. Ya el apóstol Pablo, allí si usted abre su Biblia en Efesios capítulo 4, verso 13, él lo declara en estas palabras. Efesios capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es un gran desafío, la vara es muy alta que pone el apóstol Pablo para nosotros aquí. Que lleguemos a la unidad de la fe, y si nosotros hoy estamos reunidos aquí es porque nos une la fe que tenemos ¿en quién? En Dios, y la esperanza que abrazamos en su pronto retorno. Esa esperanza que abrazamos con mayor intensidad cuando perdemos un ser amado, cuando lo dejamos allí en el cementerio. Lo que nos permite continuar con la vida es esa esperanza que Cristo vendrá a devolvernos. Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Una experiencia diaria, una comunión con Él, leer mi Biblia, orar, contarles a otros lo que Jesús está haciendo en mi vida, los cambios que Él está produciendo, las victorias que estoy teniendo. Un varón perfecto a la estatura y a la plenitud de Cristo. Es un gran desafío. ¿Cómo lograrlos? Hay algunos pasajes que quisiera compartir con ustedes del apóstol Pablo. Hay un llamado a la unidad. Primera Tesalonicenses 5:13 dice de esta manera, y les puse en la pantalla como para que puedan ir viendo el texto resumido. Vivan en paz unos con otros. Esta es la manera de que podamos llegar a tener la estatura y la plenitud de Cristo. ¿Vivir cómo? En paz los unos con los otros. Vivir en paz mi relación con mi esposa. Vivir en paz mi relación con mis hijos en casa. He visitado matrimonios en donde se han unido con hijos e hijos en común. Y es interesante la dinámica porque hay que vivir en paz con los hijos de ella o de él, con los nuestros y con los míos. Es interesante esa experiencia de algunas vidas, que las circunstancias de la vida han permitido que hoy tengan esa experiencia. Vivir en paz los unos con los otros como hermanos en la iglesia. Vivir en paz los unos con los otros con los líderes de la iglesia. Vivir en paz con nuestros vecinos. Qué difícil. Vivir en paz en nuestro barrio. Ahora el siguiente texto está en el verso 14 de Primera Tesalonicenses 5. Sostengan, dice el apóstol Pablo, a los débiles. Y yo he descubierto que todos somos débiles. En algún punto de nuestra vida somos débiles. Pero nadie puede decir que es débil en todo. Todos sí tienen una fortaleza y tu fortaleza me ayuda en mi debilidad. Es por eso que el vivir en paz el uno con el otro nos fortalece y debemos sostenernos en la bendita esperanza de Cristo Jesús. El siguiente texto está en el verso 15. Dice, estén atentos, que ninguno devuelva mal por mal. Al contrario, dice el apóstol Pablo, esfuércense por hacer siempre el bien unos a otros. Tengo 2 niños en casa y esta ley de devolver mal por mal está en ellos, innato. Uno recibe una caricia con una velocidad de la mano distinta, ¿no es cierto? Que termina haciendo un ruido en la cara del otro. Y el otro no sonríe y le dice, vení, te voy a dar un abrazo, Dios te ama. No, la reacción humana es distinta. Es por eso que el apóstol Pablo a nosotros nos dice que nadie devuelva al otro mal por mal. Cuiden eso, líderes de la iglesia,
Cuidemos que entre nosotros no nos devolvamos mal por mal, dice el apóstol Pablo. Más bien, siempre hagamos el bien unos a otros. Cuando el apóstol Pablo presenta esta cita de Efesios capítulo 4, ahora del verso 1 al 3, hermana White tiene un comentario interesante. El apóstol Pablo dice del verso 1 adelante: yo os ruego, Efesios capítulo 4, verso 1, que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamado, con toda, ¿qué cosa? Humildad, y con toda, ¿qué? Mansedumbre. Soportaos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor. Solícitos en guardar, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El apóstol Pablo nos está pidiendo algo que humanamente no lo podemos lograr. Pero Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora la hermana White dice lo que les dejé en la proyección, ¿no? Pablo ruega a los efesios que conserven la unidad y ¿qué cosa? El amor. Es que si hay amor va a haber unidad. Si no hay unidad es porque el amor está ausente. Dios es amor. Un niño una vez vuelve luego de que el padre le enseñó que Dios debe vivir dentro nuestro. Y es una realidad, ¿no? Dios debe vivir en nosotros. Y vuelve confundido y al papá y le dice: pero papá, a ver un poco, ¿Dios es más grande que nosotros? Sí, es más grande que nosotros. Y se fue el niño corriendo a jugar. Al rato vuelve más confundido. Dice: pero papá, si Dios es más grande que nosotros y Él tiene que habitar dentro de nosotros, si Él entra dentro de nosotros, Dios va a salir por nuestras orejas, va a salir por nuestros ojos. Y dice la historia que ese padre quedó helado frente a la reacción del inocente, que si Dios está dentro de nosotros, en otras palabras, se nota. Se tiene que notar en nuestras palabras, se tiene que notar en nuestros planes, se tiene que notar en nuestros tratos del uno al otro. La hermana White dice: Pablo ruega a los efesios que conserven la unidad y el amor. Las divisiones que haya en las iglesias deshonran la religión de Cristo delante de ¿quién? Del mundo. Nos pone en desventaja, dice ella. ¿Pero por qué? Dan a los enemigos de la verdad ocasión de justificar sus conductas. Ese texto está en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 80. Si el que está afuera ve que hay una iglesia unida y que hay amor, viene. Porque todo ser humano necesita ser amado. Necesita recibir atención, cariño, afecto. Ahora es interesante que nuestras posibilidades de grandeza cada día va aumentando cuando nosotros nos rodeamos de personas o de grupos de personas fuertes. Y si usted se empieza a rodear de alcohólicos, no dude de aquí a unos años usted también sea un alcohólico anónimo. La influencia del grupo tiene mucho que ver. Rodeémonos entre nosotros, hagamos amistad y fortalezcámonos con la fortaleza que tiene el otro y mi debilidad para prepararnos para el pronto retorno de Jesús. Cuenta esta ilustración. Un día un pequeño niño estaba tratando de levantar una pesada piedra y se esforzaba y su padre lo estaba mirando. ¿Estás usando toda tu fuerza?, le dice el padre. Sí, papá, y se larga a llorar. Estoy usando todas mis fuerzas y ya me duelen las manos y me duelen los brazos y no puedo levantar esta piedra. No, le dice el papá, no estás usando todas tus fuerzas porque no me pediste ayuda a mí. Esta ilustración nos enseña que la fuerza no es la propia, sino de todos los que son propios en Cristo. Y esto es la iglesia. Nosotros debemos ayudarnos el uno al otro. Si alguien está mal en la iglesia, si hay un miembro que está doliente, debilitado, es la misma iglesia que debiera acudir a ese hermano y fortalecerlo. O en la fe, o en las necesidades, o en las carencias. La palabra es interesante, la palabra unidad en la Biblia pocas veces aparece, pero sí su concepto y la idea
está claramente en varios pasajes. Yo quisiera compartir con ustedes 2 pasajes bíblicos. Salmos capítulo 133, verso 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Y en qué? En armonía. Como este dúo que cantó en armonía. Juntos y en armonía. Qué bueno es ver a los hermanos así, dice el salmista. Ahora también Ezequiel 37, verso 17 dice: júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo. Y serán uno solo, ¿dónde? En tus manos. Dios, cuando nos tiene en sus manos, nos ve como un solo cuerpo, una sola iglesia, la novia, que pronto viene a buscar. No es esta una unidad meramente natural que surja en nosotros o política. Recuerden que Abraham fue elegido. Recuerden que su hijo Isaac es el hijo de la promesa y fue de manera especial y fue un milagro de Dios. Y es interesante, algunos comentadores dicen que en el Nuevo Testamento esta unidad se expande de acuerdo a la promesa original. En el Nuevo Testamento terminan las divisiones. Ya no hay más judíos y gentiles. Ya no hay más griegos y bárbaros. Ya no hay más amos y esclavos. En el Nuevo Testamento ya no hay diferencia entre hombres y mujeres. Todos somos parte de un mismo cuerpo. Y esta iglesia tiene el mandato de predicar ahora a toda nación, a toda tribu, a toda raza, a todo pueblo. Todos ahora somos hijos o somos llamados a ser hijos de Dios, sin diferencia de personas. No hay motivo para que la unidad no exista. A mí me encantan las citas, estas citas cortas que dicen mucho. Y una de estas citas yo quisiera compartir con ustedes. Dice: no se consigue armonía cuando todos cantan la misma nota. No hay armonía, es imposible. Bueno, hay profes de música que saben lo que estoy hablando. Necesitamos distintas voces que canten dentro de los tonos para que las voces, cuando vibren en armonía y hagan el efecto en nosotros de placer, de satisfacción, y más si es una alabanza a Dios, de llevarnos al mismo trono de Dios. Nunca el cristianismo busca que nosotros seamos uniformes y nos vistamos y pensemos todos iguales. No, Dios colocó cada uno de nosotros distintos dones. Pero estos distintos dones nos unen. Porque yo tengo un don, pero no tengo otro. Pero sí tengo el hermano que tiene ese don. Entonces nos unimos como cuerpo, como iglesia, para actuar y llevar hacia adelante la comisión que Dios nos ha dejado. Hay otra de las citas que me gusta mucho: la meta del matrimonio no es pensar igual, sino es pensar juntos. Yo no pienso igual que mi esposa y no espero que ella piense igual que yo. Pero sí nos sentamos y hablamos de lo que pensamos. Es pensar juntos, es planificar. O visitamos primero a la suegra o a mi mamá. ¿Sí? Y ustedes ya saben por cuál voy a elegir. Por mi suegra. Por supuesto. No solo tiene un nacimiento en común nosotros los cristianos en el bautismo, sino que también tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Con nuestras diferencias, pero dirigidos por el Espíritu Santo. Hay otra de las frases que quiero compartir, 2 más por lo menos, pero la hermana White dice lo siguiente en una de sus obras: la vid tiene muchos pámpanos, sin embargo, aunque todos son diferentes, no pelean entre sí. Hay unidad en la adversidad, todos los pámpanos obtienen su alimento de la misma fuente. Esta es una ilustración de la unidad que debe existir entre los seguidores de Cristo. Todos debemos tener nuestra fuente, que es la palabra de Dios. Debemos estar teniendo una experiencia diaria, una relación continua en leer la palabra, en hablar con Dios, orar con Él y contarles a otros lo que Dios está haciendo en nosotros. La siguiente cita que yo quiero compartir con ustedes, o frase, dice: muchas ideas crecen mejor cuando son trasplantadas a mentes distintas de aquellas que brotaron. ¿Se te surgió una idea? No te olvides que no sos solo vos la iglesia. Compartilo con el grupo.
porque lo trasplantamos a otra cabeza y eso empieza a germinar y empieza a crecer y empieza a tomar unos frutos deliciosos, apetitivos, para que la gente que esté afuera quiera probar el Evangelio. Un empresario muy famoso, cierta ocasión abrió distintas oficinas en distintos puntos del planeta, y a estos nuevos gerentes quiso dejarles una lección importante y les envió estos muñecos rusos o muñecas rusas o matrioska, la llaman alguna, ¿no? Saben, se componen por muñecos más pequeños que se van metiendo dentro del mismo muñeco y terminan siendo varios. Y él en el muñeco más chico le puso un mensaje. Entonces estos gerentes al recibir empezaron a destapar, ven que había otra muñeca, sacan, ven que había otro muñeco, y cuando llegan al último y al más chiquitito, había un mensaje escrito, y se los quiero leer de manera clara. Si cada uno de nosotros contratamos personas más pequeñas que nosotros mismos, nos volveremos una empresa de enanos. Pero si cada uno de nosotros contratamos a personas más grandes, esto se convertirá en una gran empresa. Y ese mensaje estaba en la muñeca más pequeña, invitándolo a ese gerente y líder local a ser el más chico dentro de su empresa y rodearse de personas más grandes. Y aquí hay una iglesia que entiendo que está comenzando o va a comenzar el liderazgo con una nueva comisión. Y quiero invitarte, si estás frente a un departamento, no temas rodearte de personas con mucho más experiencia en esa área. Ellos te van a ayudar, ellos te van a aconsejar. Rodéate de gente que te pueda sumar y simplemente sea un coordinador de cerebros, para que esta iglesia no sea una iglesia de enanas, sino sea una iglesia gigante, como Dios así lo quiere. La siguiente cita en estas ilustraciones: si yo agarro esa hélice de un barco y lo tiro al agua, ¿qué pasa? Se hunde. Si yo agarro el motor del barco y lo tiro al agua, se hunde. Pero si yo esas piezas las uno y las ensamblo y arrojo esto al mar, va a flotar. Nosotros somos ese barco. Somos esa iglesia que necesitamos estar unidos. No tenemos que tener miedo a asociarnos a hermanos más capaces. Ellos harán la obra más provechosa para nosotros. Hay partes del barco que necesitan estar unidos al pueblo, porque si no, nos hundimos. Alguien muy famoso dijo: reunirse es el principio, mantenerse unido ya es progresar, trabajar unidos, eso es triunfar. Y quiero invitarlos, iglesia, a que este año podamos experimentar de reunirnos, de mantenernos unidos, pero también trabajar juntos para lograr el éxito en la predicación del Evangelio. Que la misión nos una como iglesia y como sociedad, porque buscamos un bien mejor, no solamente para nosotros, sino para los que están afuera, y buscamos un bien mejor que es la vida eterna. En otras palabras, si yo quisiera cerrar el mensaje de esta mañana, pienso en que Dios une. ¿Es así? Dios une. Su Espíritu Santo nos une, aunque nos dé diversidad de dones, pero nos termina uniendo. La cruz nos une en Cristo Jesús. Ahora la pregunta que tiene que ser un análisis personal: yo, tú, ¿estás uniendo? ¿Sos parte de los agentes que se unen para ser parte del pueblo de Dios? Vivamos como pueblo unidos, brillemos juntos, porque cuanto más somos, más potente va a ser nuestra luz. Cierta ocasión una niña se perdió en una plantación alta que superaba su estatura, y los padres que no eran del lugar se desesperaron, empezaron a buscar. Ya anochecía, así que uno de los padres dijo: yo voy al pueblo más cercano a buscar ayuda. Así que vino mucha gente del pueblo y buscaron hasta la medianoche y no encontraron a la niña, y suspendieron la brigada de búsqueda hasta el día siguiente. Y al día siguiente, apenas salió el sol, comenzaron con los perros, comenzaron las personas a buscar, hasta que alguien sugirió: ¿y por qué no volvemos todos afuera a la calle? Nos unimos de las manos y hacemos una gran cadena y barremos. Hicieron de esa manera y hallaron el cuerpo sin vida
de esta niña. Y entre los llantos de la madre y los padres, alguien murmuró y se llegó a escuchar esta declaración: si tan solo hubiéramos unido nuestras manos antes, esta niña se hubiera salvado. Hay gente afuera que está esperándonos a que tomemos nuestras manos para predicar el Evangelio. Quiera Dios que este 2017 podamos ser utilizados por Él. Yo quisiera hacer una invitación esta mañana, una invitación a hacer una iglesia unida. Pero para hacer una iglesia unida quiero invitar a los matrimonios que están aquí a reconfirmar ese compromiso que hicieron frente al altar y decir: quiero continuar este matrimonio con vos. Quiero tomar una decisión para que la unidad se fortalezca. ¿Hay matrimonios que quieren decir eso hoy a Dios? Yo quisiera orar por eso. ¿Se animan a ponerse de pie? Amén. Yo quiero, Dios, que pongas tu espíritu en nosotros y que la lealtad, el compromiso, la fidelidad sea en crecimiento. Hay tal vez en esta mañana padres e hijos, familias. Yo quiero invitarlos a que puedan tomar esa decisión como familias. Vamos a unirnos, que este 2017 sea un año en donde pongamos el propósito de pelear menos y abrazarnos más. De sentarnos y charlar y planificar juntos, pero ser una familia unida. Hay hermanos, padres, hijos que quieran ponerse de pie en esa expresión diciendo: Padre, Madre, Hijo, yo me pongo de pie porque quiero con vos llevar adelante una familia unida. Suegras que se pongan de pie y digan: yerno, yo quiero ser unido con vos este 2017. Amén. Como hermanos, aquellos que estamos todos queremos ser parte de una iglesia unida. Quiero invitarte a que también puedas tomar esta decisión y ponerte en pie para expresarle a Dios: Dios, pon tu espíritu en mí. Ayúdame a ser parte de un pueblo como ese barco ensamblado para flotar e ir al puerto de aquella mañana celestial que Jesús aparecerá para redimirnos. Vamos a orar por esta decisión. Amante Dios, tu palabra nos muestra un mensaje de estatura, de plenitud, como el varón, como Jesús. Y lo reconocemos que la vara es muy alta. Como seres humanos, como iglesia, necesitamos tu Espíritu Santo. Permítenos, Padre, dejar de ser confundidos por el enemigo si es que algunos estamos en esa situación y podamos vivir bajo tu dirección. Y podamos ser parte de una iglesia unida que te espera. No solamente unida como iglesia, sino una iglesia unida mundialmente, que se prepara para tu retorno. Pero mientras se prepara, habla a otros de que tú vienes a buscarlos a ellos también. Perdona, Padre, nuestros pecados. Sepúltalos en lo más profundo de la mar. Queremos salir de este lugar convencidos de ese perdón, libres de culpas y con la oportunidad de, comenzando un año nuevo, comenzar una nueva etapa en nuestras vidas espirituales, nuestras vidas familiares, nuestras vidas matrimoniales, en nuestras relaciones y nuestra relación contigo. Oramos, Padre, pidiéndote por la unidad de cada familia, de cada matrimonio, de cada hermanos entre sí. Nosotros como pueblo, únenos con tu Espíritu Santo. Reconocemos que solo no podemos. Necesitamos de ti. Dirígenos, pedimos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.